Isis Carús nos está acompañando, ella es coach, es conferencista, escritora y tiene por acá un título de Te enseña a manejar tu dinero para alcanzar tus sueños. Es decir, hoy nos va a dar una cátedra, sí, de cómo liberarte de las deudas con estrategia. Y esto aparte lo titulamos como parte 1. Así que, Isis Carús, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, estoy muy contenta. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por estar por acá. Oye, pues a ver, ¿por dónde comenzar? Ya estamos en foco rojo con las tarjetas. ¿Qué es lo que deberíamos tomar en cuenta para poder tener acción ya y liberarnos de las deudas, justo? Me encanta porque siempre muchas personas llegan conmigo y me dicen, Isis, debo muchísimo dinero. Yo siempre digo que eso es subjetivo, ¿no? Y les digo, ¿cuánto debes? No sé. Entonces, o sea, como que sé que debo mucho, pero ni siquiera tengo idea de cuánto. Entonces, yo creo que cuando nosotros queremos salir de deudas y hacerle frente a esto, el primer paso es justo clarificar esa situación financiera, clarificar mi situación financiera actual. Y yo digo que ahí hay que hacer un ejercicio muy sencillo, pero retador, obviamente, porque es confrontador, que es ¿cuánto debes? ¿A quién le debes? ¿Cuánto te están costando esas deudas? Porque es generalmente algo que no sabemos. Sabemos de que, le debo a tal banco y le debo más o menos esa cantidad de dinero porque dice mi estado de cuenta, pero no sabemos cuánto nos está costando y entonces no podríamos atacarlas estratégicamente. Y otra cosa importante también aquí es que no solamente lo que le debas a las instituciones financieras. Si tú le debes a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos. La tanda, sí, ya van 3 pagos atrasados, ¿no? Sí, llevas 5 pagos que no haces de la tanda. Entonces lo tienes que considerar también dentro de tus compromisos financieros porque es una responsabilidad, es dinero que alguien te confió y lo tienes que pagar de vuelta. Oye, Isis, a ver, vamos a dividir en dos este tema, porque allá afuera habrá quien diga Cristo vengador y habrá quien diga, pues, según yo es manejable mi deuda. ¿Qué te parece si empezamos con la primera situación? Claro. Cuando tú... lo primero obviamente es hacer la cuenta porque si uno le huye a eso, ¿no? Sí. O sea, te llega el estado de cuenta miedo, ¿no? Pues hay más o menos, pero no quieres saber en total. Pero uno sabe cuando cuando tu deuda todavía es relativamente manejable, ¿no? O sea, cuando dices, sí puedo seguir pagándola, ¿no? Y seguir comiendo al mismo tiempo. ¿Cuál sería la mejor manera de enfrentarte a esa deuda que todavía es pagable? Creo que cuando tienes una deuda pagable que dices tú, sí estoy destinando un porcentaje importante o considerable de mis ingresos mes a mes, pero digamos que me alcanza todavía para mis gastos básicos, que sabemos que es alimentación, transporte, educación, salud y demás. Entonces, en ese caso es más que nada saber qué deuda voy a atacar primero o más bien cuánto más podría estar aportando para no solamente pagar a ritmo de vencimiento o no solamente estar haciendo el pago mínimo a la tarjeta de crédito, sino destinarle más. Entonces yo te diría si todavía el dinero que me alcanza igual no supera a lo mejor el 30% de mis ingresos, es decir, mis deudas no superan el 30% o hasta 40% con una hipoteca, podríamos decir que estamos en una situación relativamente pagable, aunque, ojo, siempre hay mejores opciones para hacer frente. Claro que sí. Hay un tema de todas las deudas que es como el gran terror, los intereses. Hablemos de cómo podemos conocer el tema de los intereses y cómo abordarlos estratégicamente con este tipo de deudas manejables. Esa es una pregunta súper importante porque lo que decíamos, no sabemos que tenemos deudas, sabemos de que estoy pagando la tarjeta de crédito, tengo un crédito personal y demás, pero no sabemos cuánto nos cuestan. Entonces, una cosa bien importante es saber la tasa de interés de tu crédito, de tu préstamo. Ojo, pero eso no es lo más importante. Todavía hay otra cosa que se llama el CAT, que es el costo anual total, que es lo que engloba no solamente la tasa de interés, sino también todas las comisiones que tú podrías estar pagando por ese financiamiento que tienes. Y eso es lo que verdaderamente te va a decir a ti cuánto te está costando a ti. Y obviamente si estás en México y Latinoamérica y demás, nos enfrentamos a tasas de interés de la módica cantidad del 50% o incluso... El promedio, ¿no? Sí. Hay tarjetas de crédito que tienen un CAT del 100% anual. Entonces tú básicamente estás pagando doble lo que tú estás comprando. Entonces sí es bien importante saberlo porque a lo mejor dices, tengo una deuda manejable, pero si es en una tasa de interés así, a lo mejor hay otras opciones para pagar menos intereses. Wow. Hablabas ahorita de los pagos mínimos, Isis. ¿Qué tan recomendable es si hacerlo o mejor esperarte a hacerte de dinero para saldarla o irse abonando, como dijo Juan Gabriel? El que quiere pagar, pues abonar lo hace, ¿no? Abonar quiere. ¿A qué hora? O sea, el que abona quiere, me encanta. Pues es porque quiere pagar, ¿no? Es decir, si la vamos abonando, hay intenciones. El banco puede pensar, la institución financiera puede pensar, bueno, si quiere pagar, le está aventando poquito. Pero entonces, ¿qué recomiendas? Si hacer las aportaciones, o sea, al mínimo, o hacernos de dinero
y pagar lo que se tiene que pagar. Así de, debo no niego, pago no Sí. tengo. Real. Es bien importante lo que dices, porque para empezar mucha gente que a lo mejor no sabe cómo se debe de manejar correctamente una tarjeta de crédito y a ellos les diga, ay, pago mínimo 3,000 pesos. Y tú dices, ya con mis 3,000 pesos, perfecto. Hay que considerar que el pago mínimo es la cantidad de dinero que nosotros le tenemos que pagar a la institución financiera para que no nos reporte con una calificación negativa al banco. Si tú le pagas el pago mínimo, el banco dice, ay, esta persona me está pagando excelente, aunque estés hasta acá de las deudas, ¿no? Y eso únicamente representa entre el 5 y el 10% de nuestra deuda total. Entonces, pagar solamente el pago mínimo nos va a tomar nos tome meses terminar de pagar nuestra deuda. De hecho, en nuestro estado de cuenta, información importante, siempre por ley tiene que venir cuánto tiempo te tomaría terminar de pagar tu deuda, considerando que ya no compraras nada más, obviamente, y que solamente hicieras el pago mínimo. Y luego vemos ahí de solamente 36 meses o 48 meses, ¿no? Así de que tú sigue. Toda tu vida. Entonces, pero sí es importante continuar haciendo el pago mínimo porque tú dijiste algo, la voluntad de pago sí importa, ¿no? Y entonces el banco lo que dice es, sí, a lo mejor esta persona tiene muchísimas complicaciones financieras en este momento, entonces le puedo ofrecer reestructurar la deuda, y en cambio cuando nosotros no pagamos hay diferentes claves, ¿no? Pero después de aproximadamente 3 meses, después de más de 90 días de atraso, uno, ya tu buró de crédito está destrozado, y número 2, generalmente vuelve a nacer. Sí, ya a partir de ese momento que para te la vuelvan. siguiente vida, suerte, ¿no? Empieza bien. Entonces, generalmente lo que hacen es vender tu deuda, y entonces por eso empiezan estas llamadas interminables de a las 3 de la mañana de, oye, págame, y si no le voy a escribir a tu aval, ¿no? Y todas estas como amenazas que obviamente son muy malas prácticas, pero que lamentablemente existen. Hay una lista de a quienes podrían venderle tu deuda y tú la puedes revisar, pero es justamente cuando empieza como que todo este tema de una cobranza muchísimo más ruda. Más severa. Justo eso iba a preguntar. ¿Qué tan no es que no sé cuál es la palabra, qué tan válido o qué tan adecuado es pedir un préstamo para pagar un préstamo? No se trata obviamente de que nos vayamos llenando de créditos, que luego muchas personas dicen que debo aquí 20,000, entonces que me presten 24 y entonces ya ahora la ya deuda debo se te 25. incrementó. Yo solamente creo que es justificable si financieramente te conviene, ¿no? Si a lo mejor ahorita tengo 3 tarjetas de crédito que ya las tengo al límite, al tope, y ya no las estoy pudiendo pagar, a lo mejor consolidar mi deuda en un crédito personal que ahora voy a ir pagando de forma mensual, muchísimo más de acuerdo a mis finanzas, entonces creo que ahí se justifica. ¿Por qué? Porque generalmente luego este tipo de créditos tienen tasas de interés más bajas que una tarjeta de crédito. Consideremos que la tarjeta de crédito es lo más alto, eso, y que le pidas dinero al usurero de la esquina, ¿no? O sea, eso siempre es lo más costoso. Entonces creo que ahí sí se vale, pero sí con mucha claridad, porque no se trata de que únicamente vas pateando el problema, sino... Tropecé de nuevo y con la misma piedra. 27 veces, o sea. No. Ay, no. Qué fuerte. Isis Carus está con nosotros. Hoy estamos hablando de cómo liberarte de las deudas con estrategia. Isis es coach, es conferencista y es escritora, y nos enseña, por supuesto, a manejar nuestro dinero para alcanzar nuestros sueños. En redes sociales la encuentran como @finanzascolorderosa. Vamos a seguir hablando de pues la estrategia correcta para liberar las deudas, de qué tan bueno es tener el típico presupuesto en Excel, que con lo que gastas, con lo que ganas. Bueno, pero hablaremos de eso al regresar. Seguimos con más en el brunch de los 40. Isis Carus, coach, conferencista y escritora, @finanzascolorderosa. No puedo creer que eso sea posible. Estamos hablando sobre, a ver, importante mencionar esto, libérate de las deudas con estrategia parte 1. Habrá una parte 2 para la gente que ya está ahogada en deudas. Ahorita estamos hablando de esas personas cuya deuda no supera el 30 o 40% de sus ingresos. Ahora, hay un tema aquí que dice Riva con mucha razón, la confianza apesta. ¿Qué pasa cuando tu deuda no es con un comercio, no es con un banco, es con tu papá, con tu esposo, con tu hermano, con un amigo? ¿Cuál es la mejor forma de acercarse a esa deuda? Yo diría que hay que considerar que la responsabilidad es la misma, ¿no? No porque sea un familiar, entonces tenemos que dejarlo de lado. Aquí yo lo que le he recomendado a muchísima gente es negociar. Así como nos acercamos a negociar a una institución financiera, también decirle a nuestro familiar, oye, ¿te quiero pagar? Sí. En este momento a lo mejor tengo las finanzas complicadas, también, ¿no? Entonces creo que lo que funciona mucho ahí es hacer un plan de pagos, ¿no? De acuerdo a mi capacidad financiera, de acuerdo a mi presupuesto, como mencionábamos hace rato, es qué cantidad te podría ir abonando
separando cada mes, cada 15 días o cada que a lo mejor tenga una entrada de ingreso importante para irte pagando por partes. A veces la gente dice como que yo quería mi dinero, obviamente completamente regreso, pero de eso a nada. Entonces generalmente creo que se pueden hacer como este tipo de soluciones, de así como como si le estuviera pagando un banco, es te pago a ti también de forma mensual y con el mismo compromiso. Sí, o si no, peor tantito, ¿no? Te pueden partir tu madre, imagínate. O sea, si saben quién eres. O pierdes la familia. No, la familia, sí. Así de ya sé dónde vive y dónde trabaja, si no me paga. A la cena de los brava. domingos, ya no vas. Sí, o sea, de ya sé dónde estás, ¿no? Oye, es que sí se pone bastante fuerte ese tema, es peor. entonces está bastante temeroso. A mí me gustaría, y si es que nos hicieras de pronto un panorama, ¿qué pasa cuando a lo mejor enlistamos la deuda de la más cara a la más económica y al revés, del menor monto al mayor monto? O sea, ¿cuáles son los beneficios y a lo mejor los no tan buenos beneficios de hacerlo de esas maneras? Claro, esas son las dos opciones que existen para tratar de pagar nuestras deudas más rápido, ¿no? Cuando nosotros enlistamos de la más pequeñita de la deuda de menor monto a la de mayor monto, se llama efecto bola de nieve. Y esta tiene el efecto psicológico. Me acuerdo que la vez pasada, creo que lo hablábamos en el episodio, que las finanzas no solamente son números, ¿no? Una parte muy importante es nuestra carga emocional que tenemos en relación a todo este tema. Entonces, con el efecto bola de nieve, lo que sucede es que a lo mejor, como vamos a empezar a atacar primero una deuda chiquita, la vamos a terminar de pagar más rápido. Entonces, si tú comenzaste con este tema financiero con 5 deudas y a lo mejor en 5 o 6 meses ves que ya nada más debes 4, te motivas, ¿no? Y sientes como de... ya nada más tengo 4, entonces le voy a seguir echando ganas y voy a poder pagar y salir de esta situación, ¿no? Entonces, el beneficio aquí, digamos que es más emocional. En el otro efecto, cuando enlisto la deuda más costosa a la deuda más barata, obviamente aquí sucede la parte financiera de que estoy atacando la deuda que me está generando más intereses, por lo cual, a la larga, cuando yo haga la cuenta, pues habré pagado menos intereses si lo ataqué de esta forma. Y cuando me dicen cuál es mejor, la realidad es la que te haga sentir mejor, ¿no? Ya aquí un poco fuera también de la parte de los intereses, si a ti te da más motivación empezar por la deuda más chiquita, entonces empezamos así. Claro, en algún momento se puede poner ruda la cosa, Isis, es decir, que por no estar pagando, por no tener esa voluntad, aunque sea con los pagos mínimos, pueden invadir tu hogar, embargarte, quitarte cosas para poder saldar lo que debes. No vas a ir a la cárcel por tener este tipo de deudas, ¿no? O sea, por tu deuda en CNA. Respira, no choque. No pague las papas de CNA, ¿no? Para quienes se acuerdan que así empezó CNA con las tarjetas de crédito. Sí. Así que, ¿voy a ir a dar a la cárcel? No, la realidad es que no. Depende mucho el tipo de crédito que tengamos, ¿no? El tipo de financiamiento, porque obviamente hay líneas de crédito que están ligadas a artículos de consumo, ¿no? Yo voy a una tienda departamental y compré mi refrigerador, pues obviamente si no lo pago, pues el bien que voy a tener que entregar es ese refrigerador, pero no el resto de las cosas de mi casa. Lo mismo sucede con un crédito hipotecario, ¿no? Si yo dejo de pagar mi casa, pues obviamente lo que me van a quitar es ese inmueble. ¿Por qué? Porque la deuda está ligada a ese bien. Ok. Qué cosas. Bueno, mi querida Isis Carús, gracias por estas motivaciones que nos acabas de regalar. Sí, la verdad es que sí. Habrá parte 2 de este tema para aquellos que están endeudados hasta las orejas y que ya sienten que no pueden respirar. No se preocupen, si hay solución, creo. Ya Isis nos lo dirá en otro episodio aquí en el Brunch de los 40, pero yo tengo información que cura, información que sana aquí en el Brunch, porque en Walmart encuentras